¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te está hablando, pero sientes que el ruido de la vida lo opaca? Imagina poder escuchar su voz con claridad, sentir su guía en cada decisión y saber que Él está contigo, incluso en los momentos de silencio. Desde tiempos antiguos, personas como Job, Moisés y David aprendieron a reconocer esa voz divina, que les dio consuelo y dirección en medio de sus mayores desafíos. Este video te llevará a través de 15 enseñanzas transformadoras de Jesús que revelan cómo escuchar y discernir la voz de Dios, incluso en medio de la agitación y la incertidumbre de hoy en día. Antes de continuar, te invito a hacer una oración de fe en los comentarios. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco porque deseas hablarme todos los días, guiándome en espíritu y en verdad para obedecer tu palabra. Amén. Querido oyente, te invito a ver el video hasta el final, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. ¿Cómo aprender a discernir y escuchar la voz de Dios en medio del ruido y la agitación de la vida? Fíjate en la vida que llevamos, llena de ruido y distracciones. Nos despertamos y ya estamos bombardeados de notificaciones, listas de cosas por hacer, compromisos y noticias que nos abruman. Todo este caos y ruido no es solo externo, sino también interno. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan agotados mentalmente que ni siquiera escuchamos nuestra propia voz? Y en medio de todo esto, tratamos de encontrar a Dios, de escuchar su voz. Pero, ¿cómo podemos oír algo tan suave y delicado en un mundo que no para de gritar? Jesús nos da una clave increíble para esto. En Mateo 6, versículo 6, Él nos dice: «Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Es como si Jesús estuviera diciendo: aparta un momento, busca un lugar donde puedas estar en paz, y cierra la puerta al ruido, a todo aquello que te desconcentra. Esta enseñanza no es solo sobre cómo orar, es una invitación a desconectarnos, a alejarnos de la corriente de distracciones y responsabilidades y a encontrar un espacio donde realmente podamos escuchar. Porque solo en el silencio y en la calma es cuando podemos percibir su voz. Y, ¿sabes? Dios no es como ese amigo que siempre habla en voz alta para hacerse notar. Él es el que susurra, el que espera a que nos calmemos para hablarnos. Así le pasó al profeta Elías en el monte Horeb. Elías estaba esperando que Dios se manifestara con poder, quizá en el viento que soplaba con fuerza, en el terremoto o en el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos elementos ruidosos. En cambio, después de todo, vino un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios, en el silencio, en ese susurro suave. Dios eligió el silencio para mostrarse, como si nos recordara que no siempre lo encontraremos en los grandes eventos o en las respuestas obvias. Muchas veces está en lo sutil, en lo que solo escuchamos cuando nos aquietamos. Cultivar el silencio, buscar momentos de quietud para estar con Dios, es más que un hábito, es una disciplina espiritual. En nuestro día a día puede ser difícil, pero es necesario. Requiere esfuerzo, porque estamos acostumbrados a llenarnos de ruido. Pero cuando logramos apartar esos momentos, nuestra relación con Dios se fortalece. Aprendemos a escuchar, a discernir su voz en medio de todas las otras voces que intentan llamar nuestra atención. Y esa voz, el susurro de Dios, trae consigo una paz que no se puede encontrar en otro lado. Filipenses habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa paz llega cuando aprendemos a escuchar en el silencio. Al principio puede ser incómodo. Estamos tan acostumbrados a llenar el silencio que nos resulta difícil estar quietos, esperando. Pero poco a poco, con paciencia y perseverancia, comenzamos a sentir su presencia en esos momentos. El silencio deja de ser incómodo y se convierte en nuestro refugio. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio parece complicado, pero con el tiempo se convierte en algo natural. Y en ese proceso, la voz de Dios se vuelve más clara, más familiar. Escuchar el susurro de Dios no solo nos da paz, sino que también nos ofrece dirección y claridad. En medio de las decisiones, las dudas o los problemas, su voz se convierte en nuestra brújula. Nos guía con amor, nos muestra el camino sin imponer. Porque Dios no fuerza su presencia ni su voluntad.
Él espera a que estemos listos para recibirlo. Nos da la libertad de elegir buscarlo y escucharlo. Esa libertad, ese susurro que llega en el silencio, es una invitación a una relación más profunda con Él. Cuando dejamos de lado el ruido, cuando estamos dispuestos a buscarlo en el silencio, Él nos encuentra. Y en ese encuentro descubrimos una paz que transforma, una guía que fortalece y una relación que se vuelve cada vez más cercana. No es un evento de un día, sino una práctica continua, una disciplina que nos recuerda día a día que en el silencio está la presencia de Dios y en ese susurro suave y delicado, su amor. Número 2. Desarrollando una conciencia sensible a la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios en medio del ruido de la vida no es fácil, pero es posible. La clave está en desarrollar una conciencia espiritual sensible, una especie de oído interior que aprende a captar su voz. En Hebreos 5:14 se nos habla del alimento sólido, esa sabiduría profunda que solo los maduros en la fe pueden digerir. Esta madurez no aparece de la nada, se cultiva, se ejercita día a día. Es un entrenamiento espiritual que nos permite distinguir el bien del mal, reconocer la voz de Dios y separarla del caos que nos rodea. Piénsalo como cualquier habilidad que requiere práctica. Los sentidos físicos, como la vista o el oído, se fortalecen y se agudizan cuando los utilizamos de manera consciente. Lo mismo sucede con nuestra conciencia espiritual. No se trata solo de oír, sino de escuchar con atención. Cada experiencia que vivimos, cada momento de prueba, incluso los desafíos diarios, son oportunidades para ejercitar esta sensibilidad espiritual. Cada vez que te detienes a reflexionar y te preguntas, ¿qué quiere decirme Dios en esta situación? Estás afinando tus sentidos para captar su guía. Poco a poco, su voz se vuelve más clara y reconocible en medio de los pensamientos y ruidos de este mundo. Parte de este implica cuidar lo que entra en nuestra mente. En Filipenses 4:8, Pablo nos aconseja enfocarnos en lo verdadero, honesto, justo y puro. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos influyen directamente en nuestra capacidad de escuchar a Dios. Si estamos llenos de pensamientos negativos, de temores o de críticas, es como si nuestro radar espiritual se llenara de interferencias. Pero cuando cultivamos pensamientos que reflejan la bondad y la verdad de Dios, estamos despejando el camino para que su voz llegue a nosotros sin obstáculos. Cada vez que eliges pensar en algo positivo y puro, cada vez que decides no darle lugar a la negatividad, estás afinando tu conciencia espiritual. El silencio y la oración son fundamentales en este proceso. La oración es el espacio donde nuestra conciencia se afina y donde aprendemos a escuchar con un corazón humilde. Dios no grita, Dios susurra. Él se comunica en el silencio de una oración sincera, cuando estamos abiertos a recibir su guía sin reservas. La oración, además, es una disciplina diaria, un hábito que transforma nuestra mente y nuestra forma de ver el mundo. Cada vez que oramos, no solo hablamos con Dios, sino que también nos entrenamos para reconocer su voz cuando nos habla. La humildad, por otro lado, es clave. Un corazón arrogante o cerrado no escucha. Está demasiado ocupado con sus propios pensamientos y planes. La humildad abre el espacio para que Dios actúe en nuestra vida. Cuando somos humildes, reconocemos que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos su guía. La humildad es como una puerta que abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir con claridad lo que Dios quiere decirnos. Un corazón humilde escucha con disposición, sin imponer condiciones, sin dudar. Y cuando cultivamos esta sensibilidad espiritual, los beneficios son transformadores. Sentimos una paz que no depende de las circunstancias, una paz que nace de saber que nuestras decisiones están en armonía con la voluntad de Dios. Esta conciencia sensible nos protege de tomar decisiones que nos alejan de Él, nos da claridad en los momentos de confusión y nos permite avanzar con seguridad, incluso cuando el camino parece incierto. Es como tener una brújula interna que siempre apunta hacia su verdad. En resumen, desarrollar una conciencia espiritual sensible no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es una práctica constante, una dedicación diaria. Cada vez que eliges el bien, cada vez que oras con sinceridad, cada vez que piensas en lo positivo, estás afinando tus sentidos para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Y así,
En medio del ruido y el caos del mundo, su voz se vuelve tu guía, tu paz, tu refugio. Número 3. Cuando el silencio de Dios es la respuesta. ¿Alguna vez has sentido que hablas con Dios, pero todo lo que escuchas es un profundo silencio? Esa sensación de preguntarle algo y no recibir respuesta puede ser abrumadora, especialmente cuando necesitas una guía clara o una señal en medio de tus dudas y problemas. Y aunque a veces lo vemos como un vacío, como si Dios nos hubiera dejado a la deriva, ese silencio también es una respuesta, solo que diferente de lo que esperábamos. En Lamentaciones 3:26 se nos recuerda: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Esto nos invita a ver el silencio de Dios como algo bueno, como una oportunidad para crecer en confianza y fortalecer nuestra fe. El silencio de Dios no es una señal de abandono. De hecho, es un espacio donde Él trabaja en nosotros de una manera especial. Imagina que estás en una habitación oscura. Al principio, esa oscuridad es incómoda, te sientes desorientado, pero mientras tus ojos se adaptan, empiezas a ver las formas y detalles que antes no notabas. El silencio de Dios funciona igual. Es una oportunidad para abrir nuestros sentidos espirituales y aprender a depender de Él más profundamente. Aunque quisiéramos respuestas rápidas, el silencio nos enseña a esperar con fe, confiando en que Él sabe lo que necesitamos, incluso mejor que nosotros mismos. Y ese tiempo de espera en silencio también es una prueba, pero no en el sentido de un castigo, sino como una etapa de crecimiento. Dios no guarda silencio para castigarnos, sino para invitarnos a una fe más madura, más profunda. Nos enseña a confiar en su tiempo perfecto. El Salmo 37 nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Este versículo nos llama a un tipo de espera llena de calma, una espera que refleja una fe que no necesita de constantes señales o palabras. Es en esta quietud que nuestra fe se afina, se refina y se fortalece. A veces, el silencio de Dios es la señal de que está preparando nuestro corazón y nuestra vida para algo más grande. Es como cuando un escultor se toma su tiempo, trabajando cada detalle antes de revelar su obra. En esos momentos de silencio, Dios está moldeándonos, enseñándonos a dejar nuestras ansiedades y confiar en su obra, aunque no la veamos aún. Esperar en silencio, como nos enseña la Biblia, es un acto de fe que nos prepara para recibir su propósito de formas que a veces solo se entienden con el tiempo. El silencio también trae lecciones de humildad. Cuando Dios guarda silencio, nos invita a dejar de lado nuestras urgencias y expectativas. Es una oportunidad para reconocer que no somos el centro de todo, que no todo debe suceder según nuestro plan. Nos pide paciencia y humildad, una disposición para soltar lo que creíamos que era lo mejor y abrirnos a lo que Él tiene preparado, incluso si no lo comprendemos ahora. En ese proceso, el silencio se convierte en un espacio de transformación. Dios nos enseña a ver más allá de lo inmediato y a descubrir la paz que llega cuando dejamos de insistir en lo que creemos que necesitamos. Y aunque el silencio de Dios pueda parecer difícil de soportar, si lo abrazamos, descubriremos los beneficios que trae a nuestra vida espiritual. Este silencio es una invitación a una paz profunda, a una fe que no se tambalea ante la falta de respuestas inmediatas y a una dependencia total en Él. Es en la quietud donde nos damos cuenta de que, a pesar de no escuchar palabras, su presencia es constante, fiel y segura. Este silencio puede ser su forma de recordarnos que, aunque no siempre entendamos, Él siempre está presente, obrando en nuestro favor de maneras que solo con el tiempo podremos ver. En última instancia, el silencio de Dios no es un rechazo, es una respuesta en sí misma. Nos enseña a descansar en su fidelidad, a confiar que incluso en esa aparente quietud, Él está trabajando en nuestras vidas. Nos invita a descubrir una nueva profundidad en nuestra relación con Él, donde su presencia se vuelve más clara en la calma, en la espera, en la quietud. Y al final, aprendemos que este silencio no es vacío, sino una presencia que nos sostiene, nos fortalece y nos recuerda que Dios está con nosotros, aun cuando no podamos escucharlo. Número 4. El poder transformador de un corazón quebrantado ante Dios. Un corazón quebrantado es algo que Dios no solo acepta, sino que valora profundamente.
En el Salmo 51:17, David expresa una verdad tan poderosa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué significa esto? Que más allá de cualquier acto externo o sacrificio, lo que Dios realmente busca es que tengamos un corazón humilde, que se presenta ante Él sin máscaras, sin pretender ser perfectos. Cuando estamos rotos, cuando reconocemos nuestra necesidad de su gracia, ese es el sacrificio que Dios realmente recibe con gozo, porque sabe que estamos abiertos a su obra en nosotros. El quebrantamiento, aunque suene a debilidad, es el camino directo hacia la transformación. Isaías 57 lo dice claramente. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Cuando nos sentimos destrozados, cuando nuestras fuerzas se agotan y no sabemos qué hacer, Dios no se aleja. Al contrario, Él se acerca más. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando su gracia puede actuar de forma más profunda. Porque cuando estamos rotos, ya no intentamos cubrir nuestras heridas, ya no tratamos de poner excusas, simplemente nos rendimos. Y esa rendición es la que permite que su poder sanador fluya en nuestras vidas, restaurándonos desde adentro. Reconocer nuestras debilidades es un acto que abre el camino a la gracia de Dios. Cuando admitimos que no somos suficientes. ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que todo parecía incierto? Y te preguntaste, ¿será que Dios está intentando hablar conmigo? Tal vez, en medio del caos y las distracciones de la vida, sentiste algo diferente. Una convicción en tu corazón, una paz inexplicable, o incluso una serie de eventos que parecen alinearse de manera sobrenatural. La verdad es que Dios nos habla todo el tiempo, pero no siempre estamos listos o atentos para escuchar. En la prisa del día a día, muchas veces perdemos las señales que Dios nos está enviando. Pero la Biblia nos muestra que Él nunca nos abandona, siempre está a nuestro lado, buscando formas de comunicarse y guiarnos. Así como está escrito en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos recuerda que, como hijos de Dios, somos llamados a reconocer su voz y a seguir la dirección que Él nos da. Dios habla de muchas maneras, a veces a través de su palabra, otras veces en momentos de oración, o incluso en circunstancias que parecen coincidencias, pero que en realidad son parte de su plan. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre las señales que Él ha enviado a tu vida? Tal vez estás atravesando algo en este momento y no te has dado cuenta de que Dios está intentando llamar tu atención. En este video, exploraremos 7 señales que pueden indicar que Dios te está hablando directamente. Estas señales, cuando se reconocen, pueden transformar la manera en que vives y tomas decisiones. Son una respuesta a tu deseo de caminar más cerca de Dios y de entender lo que Él tiene para tu vida. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que escuchas y respondes a la voz de Dios. Si ya has visto algunas de estas señales, o si estás buscando respuestas, este es el momento de abrir tu corazón y mente a lo que Dios está tratando de decirte. Prepárate para un viaje de descubrimientos y para aprender a reconocer la voz de nuestro Señor en medio de todo lo que estás viviendo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Muchas veces, una de las formas más comunes y poderosas en que Dios nos habla es a través de una fuerte convicción interior. ¿Conoces ese sentimiento en el fondo de tu corazón que parece no abandonarte? Una certeza que no puedes explicar con palabras, pero que simplemente sabes que es verdad. Esa convicción interior puede ser una de las formas más claras en que Dios se comunica contigo. Él coloca una verdad en tu espíritu y ella resuena en tu mente, trayendo una certeza que va más allá de la lógica y de las circunstancias que te rodean. Cuando sientes una convicción profunda acerca de algo, aunque parezca ilógico para las personas a tu alrededor, puede ser el mismo Dios plantando esa semilla en tu corazón. Esto sucede, por ejemplo, cuando sientes que debes tomar una decisión importante, cambiar algo en tu vida o posicionarte de una manera que nunca habías imaginado antes. A veces,
Incluso puedes luchar contra esa convicción, intentar racionalizarla o ignorarla. Pero la verdad es que esa voz interior puede ser Dios llamándote a algo nuevo, a algo mayor. En la Biblia vemos esta convicción interior siendo confirmada de varias maneras. Nehemías, por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos de este tipo de señal. Nehemías no era un sacerdote, ni profeta, ni un hombre destacado en lo religioso. Él era solo un simple copero, sirviendo en la corte del rey Artajerjes, en Persia. Sin embargo, Dios puso en su corazón una convicción tan fuerte de que debía regresar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad que habían sido destruidos. Esa convicción fue tan poderosa que Nehemías no pudo ignorarla, aunque sabía que era una tarea casi imposible. En el capítulo 2 de Nehemías, se cuenta cómo decidió actuar conforme a esa convicción interior. No tenía recursos, no tenía poder político, pero sabía que Dios había puesto esa misión en su corazón. Se levantó, oró y se preparó. Con valentía, pidió al rey permiso para regresar a Jerusalén, algo que podría haberle costado la vida, ya que pedir ese tipo de favor al rey era visto como una afrenta. Sin embargo, Nehemías confió en que Dios estaba con él, y con esa convicción inquebrantable, inició la reconstrucción de los muros de Jerusalén, algo que parecía imposible a los ojos humanos. Esa convicción interior que Nehemías experimentó es algo que puedes sentir en tu propia vida. Tal vez Dios esté poniendo en tu corazón una convicción acerca de lo que debes hacer en una situación específica, aunque parezca desafiante o fuera de tu alcance. La convicción interior es la manera de Dios de hablarte directamente, guiando tus acciones, y necesitas estar atento a ello. Cuando te sientes movido por algo que resuena profundamente en tu espíritu, algo que sabes que viene de Dios, ese es el momento de actuar, de confiar y de dar un paso de fe. Y lo más impresionante de esta señal es que muchas veces viene con una paz que va más allá de la comprensión. Aunque las circunstancias parezcan contrarias, aunque enfrentes desafíos, sientes una paz interior porque sabes que estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Esa convicción puede estar relacionada con algo grande, como el cambio de una carrera, un llamado al ministerio, o incluso algo aparentemente simple, como ayudar a alguien que está a tu alrededor. Lo importante es que estés sensible a la voz de Dios en tu corazón. Esa convicción interior también puede ser Dios llamándote a arrepentirte o a hacer ajustes en áreas de tu vida que no están alineadas con su voluntad. Tal vez sientas una inquietud espiritual acerca de algo que necesitas cambiar en tu caminar con Dios.